Le damos la bienvenida a Kiki, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Vamos a estar hablando de las distintas marchas alrededor del mundo, vamos a estar viendo distintas imágenes, Sí. pero también vamos a tratar de entender cómo surge que el Día de la Mujer, que se conmemora hace muchísimos años y antes se lo celebraba, pasó a ser un día de lucha. ¿En qué momento sucede esto de que ya no hay más feliz día, ya no hay más bombones, ya no hay más flores? ¿Cuándo sucede? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y cómo se fue dando para que pase en todo el mundo? Así que vamos a arrancar primero con un videíto de Ofelia Fernández hablando. Me parece una lógica muy perversa en 2018 tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo. Nos abusan hasta a veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Mujeres pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas, o simplemente no amaremos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita. Ofelia ahí habla un poco del aborto, de lo que se logró a través de la lucha feminista también. Podemos escuchar que es del 2018 y lamentablemente lo escuchamos y seguimos pensando lo mismo si todavía hay que explicar por qué no nos tienen que violar, ¿no? O sea, yo cuando escuchaba esa frase y yo decía, si en 2018 pensaba, estamos en 2021 y todavía seguimos debatiendo en la tele qué pasa o por qué hay un grupo de chicos que es capaz de violar a una chica en pleno Palermo, en plena tarde. Entonces, quiero entrar por un montón de lados. Primero, hablemos del paro feminista y vamos a hablar también de la marcha. Yo cuando estaba armando la columna dije, bueno, quiero ver a ver qué pasó alrededor del mundo. O sea, yo la viví acá en Rosario, fue súper fuerte. Pero yo decía, bueno, ¿y qué pasó en España? La gente sale, tiene carteles. O esto es algo muy argentino, porque terminamos siempre como en es nuestro. Y me encontré que en muchísimas ciudades del mundo salen a manifestarse. Incluso cuando vamos a ir viendo el recopilado, vamos a ver el recopilado tanto de este año como de años anteriores en distintas partes del mundo. Son muy similares, la lucha es la misma de fondo, que tiene que ver con no al machismo, con no a la violencia. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué se hace el 8M y desde cuándo? Porque el año pasado un poco lo charlábamos, ¿no? El año pasado mi primer columna fue justamente mujeres viajeras y charlamos de por qué no se regalaban flores y de que hace muy poco lo empezamos a entender la importancia que tenía el 8M para las mujeres y para la sociedad en general. Y cuando me puse a investigar, le escribo a Pupina Plomer, que es una historiadora que trabaja en Filo, que es una genia, porque me pasaba que hay muchos datos confusos y ella es como fuente que tiene la historia pero impecable y sobre todo tiene la historia de la parte del feminismo. Ella siempre habla de las mujeres en la historia que nadie las cuenta. Entonces me pasó que le digo, bueno, necesito chequear esta información porque no la estoy entendiendo de dónde viene. Y ella me aconseja este libro que se llama La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo. Y uno de los capítulos habla sobre el paro y cómo se llegan a las marchas. El libro es de Verónica Gago. En un momento Verónica dice que el paro no es un hecho aislado, sino que es un proceso. Y eso me pareció interesante porque yo decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué empezamos a marchar? Y fue un proceso de un montón de construcciones y de un montón de grupos que iban sucediendo en simultáneo. Todo tiene que ver, por un lado, con los encuentros de mujeres que se realizan en Argentina hace más de 33 años. Después tenemos, por el otro lado, todo lo que tiene que ver con madres y abuelas de Plaza de Mayo y todos los derechos humanos. Después tenemos el movimiento de disidentes sexuales que vienen trabajando desde la década del 70. Y a la vez tenemos los movimientos de desocupadas que en el último tiempo empezó a aparecer todo lo que es la parte feminista en este movimiento. Entonces unimos todas esas luchas y se termina generando esto que explota, podríamos decirlo, con lo que fue el Ni Una Menos. ¿Cómo llegamos al Ni Una Menos? Y me gusta como ir teniendo ciertas cosas.
El primer Ni Una Menos fue en junio del 2015. Estamos hablando 7 años. No estamos hablando de que fue hace tanto tiempo. Entonces, cuando lo pensaba, también entendía por qué me seguían llegando mensajes de feliz día. Tuve grupos laborales, tuve mi padre saludándome con feliz día. Mi situación, y la comparto con el resto, entiendo que hay gente que todavía no lo entendió y no voy al combate. Pero a mí me generó la sensación, ¿vieron como cuando en un grupo se saluda por el cumpleaños a alguien y uno no es su cumpleaños, entonces no va y dice Pero gracias? Perdóname, te entiendo, disculpame, te corte, pero bueno, te quiero hacer 10 preguntas y quiero dejar que termines, pero ¿vos no creés que puede haber gente bien intencionada y que interprete que, che, el Día de la Mujer? Hay gente muy respetuosa de la mujer, y capaz que, che, feliz día porque el Día Internacional de la Mujer, pero no piensa en todo lo que viene atrás. Es que el que dice feliz día, a excepción que sea un feliz lucha o que tenga un mensaje que no sea solo un feliz día, en realidad es porque no entendió qué hay detrás del Día de la Mujer y por qué es tan importante. Y para mí, o sea, esa analogía con pensarlo en el cumpleaños es la sensación. Vos lees en un grupo feliz día y para vos no es un día feliz. Entonces lo mirá y tipo yo no contesté, porque era como si hubieran estado saludando a alguien que no era a mí. Y también la analogía me sirve para pensar en los hombres en la marcha. Vuelvo a la misma analogía, un cumpleaños, no estás invitado pero vas igual. La cumpleañera no va a estar cómoda, porque no te invitó. Vos vas a ir, porque vos tenías ganas de ir y dijiste, no, ya fue, pues soy amigo conocido de fulano y termino acá, y no importa, si uno más entre el montón no se nota, sí se nota. Y este año hubo una particularidad, hubo muchísimos menos hombres en Rosario, por lo menos. Y nosotros, por ejemplo, yo formo parte de Yaguareté Rosario, un equipo inclusivo, y se hizo este debate en el grupo, si los hombres podían ir o no podían ir a la marcha. Y una de las chicas, que se llama Male, dijo que lo que pasa es un momento donde vos en la cantidad de mujeres te sentís a salvo, y de la presencia del hombre te incomoda. ¿Por qué te incomoda? Porque justamente hace muy poco salió este caso en Palermo y cuando se empezó a investigar sobre los chicos eran aliados, los famosos aliados, los que te acompañan a la casa, los que van a la marcha. Entonces, sinceramente, el enemigo estaba adentro. En la marcha, vos veías un hombre y vos decías, ¿acaso vos sos el aliado que después te vas a violar a alguien? Esa era la sensación. O sea, sobre todo en esta marcha era peor aún que en marchas anteriores. La sensación era esa, de no es el momento, no es el espacio. ¿Querés acompañar? Bueno, cubrile a tu compañera en el trabajo para que pueda ir a la marcha, ayuda a la mujer para que puedan ir, porque hay un montón de mujeres que no podían estar en la calle porque no podían dejar sus espacios de trabajo. Entonces, imagínense si todos fuéramos a la calle, obviamente que sería muy complejo. Y un poco la imagen de esto de marchar, de parar, tiene que ver con que se empiece a valorar el espacio que tiene la mujer. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta para que reflexionemos es: no hace falta que vayan a la marcha, si hace falta que piensen en por qué se está marchando y que lo charlen con sus amigos varones. Y eso me parece muy interesante y creo que desde las mujeres se viene planteándose un montón de que basta de maternar a los hombres y de tener que explicarle todo. ¿Por qué no puedes venir a la marcha? ¿Por qué no puedes hacer esto? O sea, el feminismo siempre educándolos. Y siempre se pregunta, bueno, ¿y cuándo los hombres se van a juntar entre hombres para cuestionar las cosas que pasan? Para decir, che, el que violó es uno igual que yo, en cierta manera. ¿Qué está pasando con los hombres? ¿Qué está pasando con los grupos de WhatsApp de los hombres? Que son nefastos en la gran mayoría. Entonces, lo que falta es eso, es la mirada del hombre hacia adentro y para hacer su propia visión y no para aprender a saber qué decir, porque eso también es otra de las cosas que pasa. El hombre aprendió qué tenía que decir para ganarse el espacio, porque hoy ya ciertas cosas la mujer no te lo va a permitir. Entonces pasa que hay un aprendizaje de discurso, pero no hay un aprendizaje real. Ahí están los famosos aliados, los que vienen y saben que ciertas cosas no la pueden decir cuando están con una chica o cuando están en un grupo mixto, pero que cuando se juntan con sus amigos se terminan haciendo campana para violar a una chica. Eso es la concepción de el aliado y el mensaje que se entiende para decirlo para afuera, pero no para adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué es tan importante la marcha? Y pensaba también en esto. Veíamos imágenes de todas partes del mundo y yo creo que es un gran mensaje. Que no es algo que pasa en Argentina, que no es algo que pasa en Latinoamérica, es algo que pasa en todo el mundo. Y que cada uno de esos países tiene luchas distintas, tiene algo de entrada. Eso te iba a preguntar, si en todos los países del mundo el reclamo termina siendo un factor común en todos lados.
Bueno, el factor principal obviamente es la igualdad de género y la basta de violencia machista. Pero después de fondo cada una de las comunidades tienen como una lucha en particular. Por ejemplo, y vamos como a los inicios, que me fui por la rama y no fui a los inicios. Los inicios tienen que ver con el primer paro nacional de Argentina de mujeres, tiene que ver en junio de 2015, cuando es la primera vez que se grita el ni una menos. Que me acuerdo que fue, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo que iba en colectivo y que empezó a salir el hashtag y la gente empezó como, bueno, se va a parar una hora. Que además era una hora. Y con el eslogan, vivas y libres nos queremos. Bueno, después, en octubre de 2016, que es una de las primeras marchas también, hubo 500.000 de mujeres en todo el territorio argentino marchando. Y eso se multiplicó en marzo y se empezó a llenar las calles. En ese momento, cuando Argentina saca el ni una menos, obviamente que lo que termina pasando es que en los países empieza a resonar y se empieza a gestar algo. El ni una menos a la vez sucedió poquísimo tiempo después de lo que había sucedido en Polonia. El 3 de octubre de 2016, en Polonia, se hizo el lunes negro. Lo que pasó fue que las mujeres de Polonia dejaron de ir a sus trabajos para manifestarse por el aborto. Y salieron a manifestarse de negro. Entonces se lo conoció como el lunes negro. Y pocas semanas después pasa el ni una menos, que el ni una menos viene de un hartazgo de la cantidad de femicidios que había constantemente y que era como basta. O sea, no puedo sentir que cada día estoy viendo una piba nueva en la tele que fue descuartizada por el ex y no estoy haciendo nada. Fue un hartazgo de la sociedad, pero venía de una construcción de muchos años. Y otro dato así, que nos vamos por el mundo, volvemos a Argentina, es que el 24 de octubre de 1975, estamos hablando hace mucho tiempo, en Islandia, el 90% de las mujeres de Islandia abandonaron su trabajo pidiendo igualdad salarial. Estamos hablando de el 75. Y así también vamos a ir viendo distintos momentos donde la mujer sale a la calle, el voto femenino, cómo se fueron logrando distintas cosas, pero no con la masividad que se ve ahora en una marcha por el Día de la Mujer. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los pedidos? En ese momento Argentina pedía mucho por estar vivas y libres. En su momento, cuando Paraguay se suma a la consigna, su consigna iba por el lado de ir en contra del envenenamiento de las comunidades por agroquímicos. O sea, esa era como su consigna clave y después desglosaban el resto. Honduras y Guatemala en ese momento iban en contra de los femicidios territoriales. Brasil, en su caso, por ejemplo, luchaba porque la iglesia estaba tomando demasiada partida en el hecho de la autonomía de los cuerpos, entonces luchaba contra que la iglesia se meta en las decisiones de las mujeres. Entonces, cada uno tenía una consigna de base muy distinta, quizás, entre cada una, pero bueno, se fue gestando a lo largo del tiempo, ¿no? Verónica Gago también en el libro dice que el paro trastocó hasta su propia temporalidad de fechas, porque decir que el paro fue tal fecha es medio ilusorio. Porque en Argentina el primero fue, por ejemplo, el Ni Una Menos. En Estados Unidos fue en otro momento. Entonces, cuando empezás a ver, y sobre todo que la información es muy amplia, cada país fue teniendo su propio proceso para llegar a manifestarse en la calle. Bueno, el Ni Una Menos, uno de los casos que más resuena es el de Lucía Pérez, que tenía 16 años, vivía en Mar del Plata, y que fue violada y matada. Y ese caso resonó porque en ese momento se estaba haciendo el encuentro de mujeres. Entonces había 70.000 mujeres reunidas viendo cómo habían violado y matado a una chica de 16 años. Y ahí fue como ese enojo colectivo. Y el año anterior, en el encuentro de mujeres, había resonado el caso de Diana Zacayán. Entonces era como, cada vez era como, bueno, basta. Este año hay carteles que se repiten constantemente. Veías mujeres que veían al grupo y lloraban desconsoladamente. Veía gente feliz, podríamos decirle, o sea, o festejando. Y yo me hice una pregunta y la traigo acá. Yo estaba con mi grupo de Yagua, con las mujeres, porque decidimos que íbamos a ir las mujeres. El grupo lo entendió, lo apoyó y nos apoyaron por redes sociales. Cuando nos sacábamos las fotos en la marcha, yo decía, ¿está bien que me ría? ¿Está bien que sonría en esta foto? Si yo estoy marchando por cosas que son nefastas. Y me lo cuestioné bastante ese día. Y mi respuesta fue sí, está bien. Porque yo sé que detrás de la marcha hay situaciones muy feas, pero uno sonríe porque se siente acompañado.
porque ves que no estás sola, porque ves que hay un montón de gente. A mí, por ejemplo, a diferencia de años anteriores, yo estaba rodeado de un grupo de mujeres. Verlas ahí, ver los carteles que te emocionan de yo te creo, de yo te cuido, de avísame cuando llegás. Entonces te emocionaba saber que ya no, tus amigas, tus conocidas ya no se quedaban en su casa por a ver qué va a decir la sociedad o agachando la cabeza. Estaban ahí diciendo, tengo miedo, porque para mí la consigna de fondo es tengo miedo. Tengo miedo de no volver a mi casa, tengo miedo de que me pase algo. Y incluso cuando volví, que cada una se fue a su casa, estuvo el típico mensaje de avísame cuando llegues. Y todas con el teléfono así esperando que nos avise. Y yo caminaba a mi casa y decía, ¿por qué tengo que caminar tan rápido? ¿Por qué tengo que tener tanto miedo de caminar sola? Y era como venir de sentirte cuidada por toda una cantidad de mujeres y por sentirte acompañada a de repente tener que volver a caminar la calle sola. Y yo creo que es muy complicado a veces de traspasar para mí a la sensación a los hombres. Yo creo que hay algo que cuando sos mujer, al caminar, que es inexplicable. Es inexplicable el caminar y escuchar gritos, es inexplicable el apurar un paso porque un auto te empieza a frenar al lado. Hay como un montón de situaciones de alerta que la tenemos por ser mujer y de sobrevivencia, que los hombres no lo tienen y que nosotros no lo tenemos cuando vamos con un hombre al lado. Hay una seguridad y hay un respeto entre el hombre y el hombre, que un poco el año pasado lo hablaba de India, ¿no? De por qué a mí me respetaban, porque tenía una alianza y porque supuestamente tenía un hombre al lado mío. Y pasa en todas partes, incluso por ejemplo cuando veía las marchas alrededor del mundo. En Alemania, por ejemplo, las mujeres marcharon a la embajada rusa a pedir por la paz para que se termine la guerra contra Ucrania. En dos lugares, y algo que me gustaba a mí de la recopilación es cómo está la esencia de la mujer de cada lugar. Por ejemplo, las de India están todas con sus saris, todas amarillas, y que el amarillo representa algo para ella. Están con hijab, cada una tiene o una frase o algo particular. Bueno, hay Chile con la ropa tradicional, en Bolivia también hay de ropas muy tradicionales. ¿Cómo sale la mujer a la calle? Y también lo hablabas, yo que siempre traigo un poco de esta discusión, ¿no? Cuando hablábamos de los talibanes. Cuando hablábamos de los talibanes hablábamos de cómo las mujeres iban a perder su derecho a poder ir a la escuela, cómo iban a perder su derecho a poder seguir trabajando, que por cierto lo perdieron en gran parte, porque no se habla más, pero obviamente que la vida sigue en Afganistán y siguen pasando cosas. Y otra cosa, que voy a buscar mi celo para leerlo, porque esas cosas que uno dice, bueno, pero ahora las cosas están mejor, estamos mejorando. Y yo ahí tengo un paréntesis, ahora me preocupa, ¿no? Lo hablaba un periodista con una en una de las marchas y decía, ahora que tienen ministerio, que hay un ministerio, lo que va del año es más femicidio que el año pasado, o sea que en vez de mejorar es como que hay cosas que están empeorando. Entonces, ¿dónde está el problema? En los hombres, en la educación, porque la mujer no tiene la culpa de ser violada. No, yo no. Y un poco también volvemos a la educación. No entro a discutir el por qué, sino digamos, claro, pero qué es lo que se está haciendo. Claro, bueno, el tema es la educación en la casa. Y vamos a conceptos muy simples como se le enseña a los hijos que el hombre varón que está con muchas mujeres es un capo y la mujer que está con muchos varones es una trola. Y ahí ya arrancamos una concepción re distinta. Claro, de igual modo me meto en la discusión ahí, en este debate o en esta enseñanza, podríamos decirlo, que tal vez puede existir Ministerio de la Mujer, pueden existir tantos que defiendan a la mujer, pero de vuelta tiene que ver con algo creado dentro del sistema bueno, que uno mismo va empleando, pero no quiere decir que el Ministerio de Mujer va a salvar a todas las mujeres. Tiene que comenzar por casa, tiene que haber una educación, tiene que existir la ESI, tiene que existir tantas cosas que no existen en este entonces, que no solamente el Ministerio de la Mujer o los derechos humanos o las Naciones Unidas pueden salvar y solventar esta necesidad que se presenta en las mujeres y que lo vemos tan cotidiano o tan normal de que suceda un femicidio o muerte. Por eso yo preguntaba puntualmente en cuanto al grito, el reclamo de la que a mí, yo lo fui a cubrir como un fotoperiodista, no me metí, siempre
digamos, vi diferentes reclamos. Al quiero ser libre, lo único que pretendo es ser libre, y otro que hablaba de derecho de igualdad laboral, y otro, o sea, había varias. Sí, había muchísimo, incluso cuando leyeron por qué se marchaba, creo que duró 1 hora la lectura o media hora fácil de todas las causas por las cuales se marchaba. Sí. Y nosotros estábamos en ronda y una de las cosas que más nos pasó fue que se iba leyendo distintas cosas y cada tanto aparecían nombres propios, ¿no? Femicidios que sucedieron, y en un momento una de las chicas se da vuelta y me dice, son tantas que no le conocemos la cara a todas. Solo le conocemos la cara a las que por algún motivo fueron mediáticos sus casos, pero eran tantas las que se nombraban que llegaba un punto en el que ya no las conocíamos. Y hoy, mientras veía las redes, me encuentro con esta noticia en Guatemala y dice así: mientras en las calles se llenaba de mujeres reivindicando los derechos en el 8 de marzo, en el interior del Congreso de Guatemala se votaba una ley restrictiva que pondrá en peligro los derechos y la integridad de muchas personas en el país. Aprobada con 101 votos a favor, 51 ausentes y 8 en contra, la llamada Ley para la Protección de la Vida y de la Familia criminalizará los abortos espontáneos, como si las mujeres pudieran manejarlo, y aumentará las penas de prisión para las mujeres que decidan abortar. Si hasta hoy se contemplaban castigos de entre 1 año y 3 de cárcel, ahora las penas podrían ir desde los 5 hasta los 25 años. Y Duro. bueno, también pasó con el matrimonio igualitario, se lo prohibió, y también se perseguirá a la diversidad sexual, y según la palabra textual de la ley, todo aquello que signifique promover en la niñez y adolescencia políticas o programas relativos a la diversidad sexual, la ideología de género, o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano. Ahora, Guatemala, hoy 2022. Tremendo. Como yo siempre digo, es cuestión de querer y hacer. Que tengamos un ministerio, que tengamos recursos económicos para... Bueno, vos podés educar, pero después en la calle es otra cosa. Pero si no tenés a alguien que digamos, vos violaste, a cárcel. O no se me acuerdo dónde era, la castración química, en otros lugares. En India, a mí siempre que aparece una violación en grupo, me recuerda mucho al documental, y se los voy a recomendar todas las veces que pueda. Se llama Delhi Crimen o Delhi Crime en inglés, que cuenta la historia de una violación en grupo en Delhi, en un autobús en movimiento. Es una miniserie donde te van contando cómo toda la investigación desde el momento en que sucede la violación, en cómo una policía empieza a investigar todo el caso, cómo intentan que los chicos no desaparezcan, nuevas leyes en India a partir de eso, porque uno de los crímenes más altos, con más tasa, era la violación. Entonces de ahí salieron unas nuevas leyes, sigue siendo muy peligroso, pero pasó después es que a unos de los chicos que violaron a esta chica, que es un caso muy conocido, no me sale el nombre, ahorcaron públicamente en India, tienen esa condena. Entonces hay como un montón de cosas para repensar. No creo que esa sea la solución. Yo creo que la solución viene desde muy chicos. Yo creo que nuevas generaciones ya vienen chipeadas también distinto. Yo veía muchas infancias libres en la marcha y me emocionaba verlos ahí orgullosos de lo que eran, caminando las calles, sosteniendo carteles, que algunos eran escritos por niños, o sea, vos los veías y el mensaje era de una nena hacia la sociedad. Y también, bueno, a esto haciendo recorridos por el mundo. El año pasado en el Congo, más o menos a finales de año, quemaron a 8 mujeres vivas porque se las trató de brujas, y existe unos chamanes que ellos dicen que son capaces de percibir quiénes son brujas, entonces quemaron a 8 mujeres vivas. Entonces cuando yo leo los carteles que dicen somos las hijas de las brujas que quemaste, bueno, ni siquiera sé si somos las hijas de las brujas que quemaste, porque las siguen quemando. Entonces es muy, no sé, me pasa que cuando empiezo a mirar para distintos lados, el mundo te abre la cabeza. Por un lado estoy muy orgulloso de Argentina, porque como les dije, el Ni Una Menos fomentó a que gran parte de Latinoamérica empiece a marchar y a ocupar las calles. Pero como digo siempre, no solo tenemos que pensar las mujeres, repensar y seguir luchando y tratando de entender. Basta de maternar a los hombres y de intentar enseñarles las cosas. Necesitamos que los hombres empiecen a repensar, y necesitamos políticas públicas que nos acompañen. Necesitamos poder caminar tranquilas
y dejar de mandar mensajes de que llegamos bien a nuestra casa. Así que termino mi columna con una parte de la canción de Femigasta. Debió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego el movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista. Uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista. Voy con orgullo de quien soy, voy